Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de jueves 9 de octubre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Marcos capítulo 4 y versículos 33 y 34. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960, hablando acerca del uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y hoy tengo en mi espíritu un mensaje para ti de parte de Dios, muy corto pero muy contundente. Las parábolas son como comparaciones que usaba Jesús para predicar la palabra. Y la palabra dice que Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de esas parábolas o esas comparaciones. Y lo hacía con el ánimo de que la gente pudiera entender lo que él estaba hablando. De otra forma dicha, Jesús usaba las parábolas o predicaba a través de comparaciones de acuerdo con lo que la gente podía entender. Entonces vemos lo práctico de lo que hacía Jesús cuando enseñaba el mensaje del reino de Dios, porque enseñaba el mensaje por medio de mensajes, de parábolas, de acuerdo a lo que la gente o al público que le recibía el mensaje era. Vemos a Jesús hablando de parábolas donde hablaba, por ejemplo, de semillas, de cultivos, de cercos, porque se dirigía a un público que era agricultor en aquella época. Pero vemos a otros haciéndole comparaciones o parábolas con aspectos propios de lo que ellos hacían o a lo que se dedicaban. Y lo que hacía Jesús era simplemente buscar la forma de hacer fácil y entendible el mensaje. Sin embargo, el verso 34 dice que sin las parábolas, sin esas comparaciones, no les hablaba a sus discípulos. Porque para el caso de los discípulos en particular, él les declaraba todo, lo que quiere decir que cuando estaba a solas con los discípulos, les explicaba todo con mucha claridad. Con sus discípulos el tratamiento era diferente porque se lo explicaba todo y se lo explicaba aparte a ellos. De esta forma, lo que dice la escritura es que Jesús usaba muchas parábolas para enseñar sobre el reino de Dios a la multitud. Y lo que hacía era utilizar la parábola adaptando el mensaje del reino de Dios para que la gente pudiera entenderlo. Pero cuando se trataba de sus discípulos, les explicaba todo en privado y lo hacía con mucha claridad. Y esto es lo que doctrinalmente se debe hacer. Cuando vamos a una persona que no conoce el lenguaje del evangelio o está aprendiendo, hay que hablarle con más tranquilidad, sin competencias, sin estupideces, ni condiciones, ni discusiones que no llevan a ningún lugar. Hay que enseñarles con el amor y por supuesto con el fundamento de la palabra de Dios. Nunca se tratará de competencias, de comparaciones o de querer tener la razón. Siempre se tratará de establecer el reino de Dios en cada persona que oye el mensaje. Pero quizás habrán personas que por su profesión, quizás por su nivel de estudio o no, por su nivel de preparación o no, por su desarrollo personal, la forma de enseñarle la palabra de Dios y el mensaje del reino se puede adaptar fácilmente a lo que ellos hacen para que esa comparación o esa analogía les permita interpretar o entender mejor el mensaje. Pero quizás cuando se trata de una iglesia, de un grupo de liderazgo, se tienen que establecer discipulados y llevárseles aparte y exigirles no solamente o explicarles no solamente lo que enseña la palabra, sino exigirles un nivel de profundidad y un nivel de resultados a la luz de la escritura.
Entonces todo esto lleva a una sola cosa, y es que cuando tú y yo entendemos el lenguaje que debemos usar, y vamos a la tarea de comprender que tenemos que usar un lenguaje adecuado para poder llegar a cada persona de acuerdo a su nivel de conocimiento en la palabra o a la necesidad que tenga y la palabra de Dios le necesite edificar, bendecir o confrontar, entonces tenemos que usar un lenguaje apropiado. Y yo quiero que entendamos que el lenguaje apropiado no solamente son las parábolas. Tenemos el privilegio, por ejemplo, esta noche en el ministerio que por misericordia y gracia de Dios yo lidero, de ir a un lugar recóndito, difícil, con muchas necesidades, con habitancia de calle, con gente consumida en muchos vicios y adversidades y dificultades. Y vamos a ir a compartir la palabra de Dios, a llevar alimento físico y espiritual. Pero a esas personas hay que hablarles con un lenguaje. Y el Espíritu Santo me hablaba mucho de esto esta mañana, y no es con el lenguaje de las parábolas y no es con el lenguaje del discipulado profundo, es con un lenguaje llamado el lenguaje del amor, con el abrazo, con oírlos, con sacarles tiempo para no solamente escucharlos, sino darles un consejo en el amor de Dios. Habrá momentos y personas que necesitan el lenguaje de la sanidad, el poderles enseñar cómo Dios lo ha hecho con nosotros, pero también darles un abrazo, una palabra de fortaleza, antes que un versículo bíblico, porque finalmente después de que son sanos, van a recibir los versículos con amor y con disposición. Así que hoy la pregunta es una sola: ¿cuál es el lenguaje que usamos nosotros? Y hay una segunda interrogante, y es: cuando usamos ese lenguaje, ¿es el apropiado por la gente que estamos llegando? Si me permiten utilizar este término, al público que nos dirigimos, ¿le estamos dando el mensaje de la mejor manera? ¿O llegamos a alguien que necesita conocer a Dios, a entrar en su primer amor, a hacerle revelada la palabra, y llegamos con hermenéutica, homilética y con lenguajes descrestadores que finalmente no permiten que esa persona aprenda la palabra de Dios y por demás se confunde? Vamos a llegar al lenguaje con otros hermanos en la fe que simplemente por la sencilla razón de que tienen una doctrina o militan en una religión diferente, entonces vamos a llegar con competencia porque nuestra estúpida posición es querer tener la razón. O llegamos con el lenguaje universal del amor de Dios para que entre todos entendamos que Dios es el mismo y que lo importante es cuánto nos edifique la palabra y cuánto nos construya a todos. Así que hoy la invitación es una sola: usemos el lenguaje apropiado para poder mostrar el amor de Cristo y establecer el reino de Dios en la tierra y en cada persona. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.